Hola a todo el mundo, muy buenos días. Estamos aquí en un capítulo más de Pláticas Psiquiátricas de parte de Psiquiatría México, que es el espacio que utilizamos para hacer entrevistas y abordar de una manera un poco más profunda con diferentes especialistas algún tema que sea interesante en términos de salud mental. Y entonces este mes que estamos abordando justamente a la juventud por el Día de la Juventud, que fue el pasado lunes, vamos a tocar un tema que creo que es de interés para muchos papás y espero que lo sea para muchos jóvenes, que es el tema de la adicción a los videojuegos. Entonces, para ello, vamos a hablar con la doctora Giselle Cano y con la doctora Daniela Uribe, que son justamente dos especialistas en esa área, ¿no? Justo las traemos juntas para que hagan esa conjunción. Entonces, la doctora Giselle Cano, que es parte de Psiquiatría México, que es especialista en adicciones, psiquiatra especialista en adicciones, y la doctora Daniela Uribe, que es psiquiatra, pero que voy a dejar que se presente ella misma. Hola, Dani. Hola, ¿cómo están? Efectivamente, yo soy Daniela, soy psiquiatra, médico graduado de la Universidad Autónoma de México en CEU. Hice esta especialidad en el Instituto Nacional de Psiquiatría y después hice mi especialidad en psiquiatría infantil y del adolescente, también en el Instituto Nacional de Psiquiatría. Tengo una maestría en psicoterapia sistémica en Crisol y certificaciones en terapia dialógica de Bertrand. Muy bien, muchas gracias, Dani. Perfecto. Bueno, entonces, y obviamente estamos también presentes los demás miembros de Psiquiatría México, ¿no? Bueno, el doctor Lino Palacios hoy no estoy segura si nos va a poder acompañar o no. Y está, desde luego, la doctora Ana Fresán y nuestra súper flamante ex pasante de servicio social, que ahora ya es nuestra primer apoyo formal de Psiquiatría México, María de Crescenzo. Y Laurita Jiménez, que ahorita tiene apagada la cámara, pero que esperamos que esté aquí, que yo le digo Laurita porque la quiero mucho, pero no, es la neuropsicóloga Laura Jiménez, por favor, con todo el respeto que debe. Aquí está, ya prendió su camarita. Bueno, entonces, bueno, vamos a ir empezando. No sé cómo quieran empezar, chicas, pero bueno, básicamente voy a hacer una pregunta un poco para los dos para abrir el tema y es, ¿qué es esto de la adicción a videojuegos? ¿Es algo que existe? O sea, a ver, primero Gisela, a lo mejor nos podrías explicar por qué podría ser considerada una adicción si no hay ninguna sustancia. Sí, porque efectivamente, así como podemos tener adicciones hacia sustancias, también podemos tener conductas que de pronto se vuelven sobre repetitivas, empiezan a salirse de control y la persona empieza a tener una disfunción igual que con una sustancia, desde familiar, desde económica, desde laboral, o sea, empieza a afectar todas sus áreas. Entonces, a partir de ahí, de esta conducta repetitiva que empieza a ser disfuncional, se puede considerar que es una adicción. Y entonces, tal cual como una sustancia, aunque no se ingiera, pues la persona va a empezar a tener múltiples preocupaciones por pasar más tiempo en el juego, va a tener mucha necesidad de, por ejemplo, en el caso de apostadores hacia juegos, de partidos deportivos, a tener como las noticias recientes, lo más actualizado en cuestión de resultados. Generalmente cuando se les interrumpe la acción, que no puedan ver el partido o no puedan jugar o no pudieran ir al casino o no pudieran estar conectados en el videojuego, pues empiezan a tener ya este malestar de irritabilidad. Así como con la sustancia, muchas ocasiones las personas empiezan a mentir, a ocultar la actividad. Igualmente con el juego patológico, lo principal son las mentiras hacia la familia, hacia el trabajo, ausentarse. Y pues finalmente ponen en riesgo muchas situaciones económicas. Incluso yo les podría decir que si yo comparo con mis pacientes eh, económicamente las pérdidas, definitivamente con juego patológico tenemos pérdidas exorbitantes. O sea, hablo de millones versus a lo mejor una adicción a una marihuana, por ejemplo. Entonces, sí, sí existen las adicciones a las conductas sin que haya una sustancia.
Eso, ok. O sea, a final de cuentas, Gis, podríamos decir que los mismos sistemas de recompensa se están activando. O sea, en el cerebro las vías se comparten, aunque sea juego. Totalmente, totalmente, desde noradrenalina, dopamina, serotonina, finalmente empieza a haber una inquietud por las cosas novedosas, posteriormente con la dopamina la sensación de recompensa que se va generando. Aquí empieza a haber ciertas distorsiones. Evidentemente todos cuando hacemos una apuesta o tenemos un juego que nos interesa, pues claro que nos va a liberar mucha inquietud y la dopamina va a estar ahí porque si yo gano, pues voy a querer más. Si estoy en un juego de dominó y les voy ganando a todos y sé que voy a ganar una lana al final, por supuesto. Aquí el punto es que si esto se vuelve continuado, ¿no? Se empieza a hacer algo habitual y pues evidentemente nuestro sistema de recompensa empieza a buscar esta conducta. Ok, perfecto. Ana, ¿tienes una pregunta? Sí. En el caso de los chavos, le quisiera preguntar a la doctora Uribe, eh, ¿este sistema de recompensa es similar en los adolescentes, en los jóvenes, que en los adultos, o es algo que está como más exacerbado? ¿O qué onda? Considerando que el cerebro pues todavía no está del todo bien formadito. ¿Qué pasaría ahí con los chavos? Aquí está padrísimo eso, ¿no? Porque efectivamente los adolescentes tienen un cerebro, como dijo Ana, que está no terminado. Es decir, está en un proceso de desarrollo y de crecimiento y no ha llegado a la maduración necesaria. Específicamente después de que ocurre como el baño de hormonas de la adolescencia, los chiquitos quedan con una situación en las monoaminas, que son como los químicos que nos dan felicidad o que nos tranquilizan o tal, como un poco más aplanados. Es decir, las cosas normales que a los adultos les dan felicidad, a los niños generalmente no tanto, digo a los chavos, ¿no? Entonces es como si estuvieran y ustedes los ven con sus adolescentes, los papás o los que trabajan con adolescentes en los maestros, así como, les dieron, no sé, un 10 o algo así, no es tan motivante, o la estrellita no es tan emocionante como a los niños del kinder, ¿no? Es como si estuvieran con situaciones normales. En cambio, se comportan un poco como cerebros que son como más impulsivos y más novelty seekers, que quiere decir como más se emocionan más con la novedad, buscan más la novedad, porque esto es característico de un cerebro adolescente y por supuesto en cerebros adolescentes que ya traen esta característica de fábrica, es peor. O que ya vienen con un tema de depresión o de ansiedad, es decir, están todavía más depletados esta situación. Entonces, de pronto, una cuestión que puede ser muy emocionante les da más recompensa. Entonces, son como más, no más recompensa, sino más bien se siente como más felicidad a lo que ellos dominan. Entonces, los hace de alguna manera más en riesgo de estar buscando estas conductas y pues dependiendo de qué, qué traen de factores protectores, es decir, qué tanto yo disfruto mi vida o qué tanto yo tengo tiempo de involucrarme en el tiempo en línea o de tener estos puntitos en el juego, porque también tengo que ir a hacer otras cosas o también tengo que ir a socializar o hay otras cosas que me dan esta extrema felicidad en mi vida, se balancean o estás como en un factor de riesgo para caer en un uso compulsivo de Internet o en una adicción a videojuegos. ¿No? Oye, Dani, Una adicción entonces, conductual, como diríais. eso. O sea, pero entonces, lo que, con lo que dices, a mí me haces pensar que no solamente entonces está como este componente químico, sino que además también en esa etapa hay mucho búsqueda como del reconocimiento social, ¿no? ¿Eso está influyendo? Sí, ¿no? O sea, tenemos que pensar que en cada etapa del desarrollo, según como la edad en la que esté nuestro chiquito, hay ciertas tareas psicológicas que digamos, el cerebro quiere hacer, ¿no? Eso, por ejemplo, lo vimos muy claro en pandemia cuando de pronto se paralizó el desarrollo de ciertas cosas, vimos por grupo de edad cuáles son las áreas que fueron más afectadas. ¿Cuál es la tarea de un adolescente
en sí mismo, cuáles son las tareas psicológicas. Uno es descubrir su identidad. Entonces tiene que ir experimentando diferentes cosas. Un día voy a tener el pelo verde, un día voy a ser rockstar, otro día voy a ser emo, y entonces ir viendo como qué me queda, qué no. Voy a retar las ideas que me pusieron sobre moral, o sea, tengo que ir buscando dónde estoy yo parado en muchas cuestiones. Entonces, experimente. Y está bien que experimentes. Ahora, otra de esas tareas es dentro de esa identidad el encontrar una pertenencia con mis pares. Entonces, no es nada más si tengo mi mejor amiguito, sino además salgo con mis amigos, tengo un como nivel de apego ya pegado, o sea, como me llevo y tengo un vínculo con mis amigos, para qué están mis amigos, entonces la socialización y encuentro mi lugar en un grupo de adolescentes. Entonces, todo esto es extremadamente importante en la adolescencia. Construyo a partir de mi identidad también como una autoestima diferente. La autoestima en los niños más chiquitos es más bien así como te pusieron 10, tu mamá dijo que estás guapo, pero aquí va a ser como comprobado o aceptado por los grupos de pares. Entonces ya no importa si el maestro dice que yo estoy bueno, importa que los pares lo vean, que los pares lo reconozcan. Y entonces, pues también chiquitos que no están teniendo esto, que no están teniendo estas actividades, que no están teniendo esta socialización, que por X o por Y de temas de neurodesarrollo, psiquiátricos, familiares, ambiente, como se ve en la peli que íbamos a discutir, ¿no? Es más fácil que yo empiece a buscar una recompensa que igual no viene de las tareas psicológicas basales, sino viene de los niños me dieron un like o gané X puntos en el videojuego. Y entonces pues ahí hay como factor de riesgo. Y al final, pues como de esto que platicaba al principio, ellos van a experimentar, ¿no? Y entonces van a experimentar porque tienen que, pero entonces también hay que estar como al pendiente del ambiente, de dónde está bien que experimenten y dónde no, porque al final el cerebro quiere hacerlo todo. Ok, ok. Ahora que tocas el tema de la película, justamente es que queríamos un poco como para orientar al público de quienes lo habían, quienes han visto la película y quienes no, pues que la vean y puedan ver algunos ejemplos. No sé si es la mejor película para representar eso, pero no encontramos otra. Pero creo que tiene algunas cosas interesantes, ¿no? Esta película de Ready Player One de Steven Spielberg. Y entonces eso, quería preguntarte, Gis, ¿tú piensas que en esta película se ven algunas conductas adictivas? O sea, o sea, ¿de alguna forma crees que nos ayude a informar al público acerca de qué son las adicciones? No sé si es, digo, en ningún momento hay ninguna otra sustancia, ¿no? Pero, ¿tú crees que de alguna forma nos ayuda? Sí, totalmente, porque finalmente en esa película en específico, ¿no? Digamos, los chicos tienen una realidad virtual, ¿no? Habla de que estamos en otro año, ¿no? Mucho más adelantados, hay trajes, hay lentes, y es una inmersión como en una realidad virtual, donde los chicos pues se ponen como de acuerdo a la cantidad de moneditas que van ganando, pues todas las características en sus, ¿no? Aditamentos para sus trajes, armas, etcétera. Entonces, de alguna manera justo en esta etapa de que quiero experimentar, pues también quiero como estar en ser otra persona. Entonces, de alguna manera, sí, es padrísimo que experimenten. Aquí el punto es hasta qué punto esto es, me lo estoy creyendo como real y hasta qué punto estoy viviendo en la fantasía. ¿Sí? Porque de por sí en la adolescencia tengo muchas dificultades porque estoy en este proceso de maduración donde todavía estoy ¿no? encontrando mi camino, eligiendo mis gustos, saber decir sí, no, etcétera. Y pues de pronto con todas estas herramientas virtuales, eso puede ser lo peligroso, ¿sí? Que no haya alguien que supervise hasta qué punto le está afectando al chico. Y la parte adictiva también podría ser que en estas realidades virtuales yo le empiece a ocupar para tapar ciertas emociones. Por ejemplo, yo me empiezo a sentir estresado porque me fue mal en mis clases, me meto a jugar. Me peleé con mis papás y estoy enojado, me meto a jugar. Entonces, el hecho de que lo estemos combinando o asociando con una emoción
es lo que me va a reforzar la conducta adictiva. Entonces, ahí es donde tendríamos que ver qué mecanismos de afrontamiento emocional se están ahí apoderando, y eso es el riesgo, ¿sí? La asociación con otros fenómenos. Y se puede venir, incluso hay chicos que se han deprimido con los criterios de una depresión por un videojuego, porque no lograron el nivel que tenían que llegar y entonces hicieron una apuesta entre amigos y bueno, de ahí se desencadenan 80,000 cosas, ¿no? Entonces sí tiene un gran riesgo. Ok. Ana, adelante. Sí, igual pregunta para Dani o Gis. Considerando pues los cambios sociales que hemos tenido en nuestra sociedad, donde ya no es tan fácil dejar que nuestros adolescentes sean libres por la calle, por toda la violencia que hay en nuestro país, y que muchas veces la forma de socializar es a partir de estos juegos en línea, en donde se juntan 10 chavos y van en una expedición, en un videojuego, y están socializando. Entonces, independientemente de la parte de la funcionalidad, que otras áreas se vean afectadas, los papás, ¿cómo podrían empezar a distinguir de esta socialización que se podría considerar normal en nuestros tiempos, socializar a partir de un videojuego, y en qué momento ya se debe considerar como una señal de alarma, sobre todo por estos cambios sociales? Y agréguenle el COVID. Pues yo me iba a ir un poco más lejos, pero voy Viene. a intentar contestar tu pregunta. Fíjate que a mí esta película, como en la primera parte, me recordó mucho un libro que se llama La Sociedad del Cansancio, que no sé si han podido leer, que es como un libro de filosofía, está buenísimo. Pero lo que explica este coreano, de hecho justo que viene de Asia, que es donde está más prevalente esta situación de la que estamos hablando hoy, es como antes el ejercicio del poder pues era como mucho a través de los temas de Foucault, que tenía que ver con los grupos dominantes oprimen a partir del tú nunca vas a poder llegar a este nivel, ¿no? Causando como esta sensación de incompetencia en los grupos oprimidos. Y entonces lo que propone este chavo en la sociedad del cansancio es como que este ejercicio de poder ha cambiado. Y entonces la manera de ahora hacer a la sociedad actual la opresión es a través del hacerle creer que puede todo. Y eso es como bien interesante, lo recomiendo, de verdad lo lees en un día, está bellísimo. Y entonces, esto es lo que yo noto que ha cambiado en mi tiempo de hacer Paido hace 10 años a mi tiempo ahora, ¿no? Es de pronto, tú podrías ser influencer y tener todo el dinero del mundo, ¿no? Tú podrías tener todos los likes y hacerte famoso. Y además son situaciones que son como inmediatas. Y entonces, de pronto vivimos en una sociedad donde hacer un amigo tendría que tardarte un minuto. Hacer, tener la recompensa de justo el juego tendría que ser, ya tengo los 300 puntitos, porque además, sí, ¿no? Tengo los 300 puntitos, ya me alcanza para la espada. Y si no tengo los 500, no me va a alcanzar para este traje de protección y entonces nunca voy a poder llegar al siguiente nivel. Incluso en temas de videojuegos, hay gente que gana dinero jugando videojuegos. ¿No? O sea, que de eso hace su vida. Y entonces les da esta idea a los chavos de yo podría estar aquí, de yo podría tener todos estos likes, de yo podría tener estos followers, de yo podría estar haciendo este video. Y entonces, de alguna manera, eso hablando de la autoestima que está sensible en adolescencia, pues da una sensación de minusvalía gigante. ¿No? Yo he Claro. tenido pacientes que han tenido autolesiones porque su foto no llegó a los 300 likes. O sea, cosas así, que tal vez en nuestra época no ocurrían tanto porque nosotros dependía más del chismógrafo y de tal, o sea, era más un proceso más de la vida real, ¿no? Entonces, de hecho, esta película me llamó la atención, está en 2025, no está tan lejos. Y si lo ves, o sea, ok, tal vez no estamos todos metidos en metaverso, pero metaverso ya hay miles. Y en juegos hay un montón. Entonces, pues es de llamar la atención. Entonces, bueno, esto que ver con la sociedad. Ahora, ¿qué dice la ciencia sobre la tecnología actual? Pues, en realidad es bien interesante porque
la tecnología en cuestión de internet, de videojuegos, de redes, que además pues, al final sí es parte de, o sea, ahorita estamos hablando de videojuegos, pero dentro del constructo de las adicciones conductuales y es lo mismo, ¿no? O sea, el like y estar en internet es un poco igual, ¿no? Te da dopamina, te hace así la satisfacción inmediata, ¿no? Incluso yo estaba pensando en estas redes de ligue, ¿no? Así como ligar en un bar te costaba 3 horas y ahora tienes que tener 3 likes de inmediato. Entonces, todas estas situaciones pues están ya en la inmediatez, pero en la inmediatez de lo inalcanzable. Y pues eso de alguna manera creo que puede potenciar lo que explicaba Gis, ¿no? Entonces yo tengo una recompensa inmediata, pero ¿qué tal que puedo tener más? ¿Qué tal que Adem- me clavo 2 horas más y entonces gano otros 500 puntos? Y entonces esta sensación de gané 3 puntos ya no es igual al cuando gano 300. ¿Y qué tal que me queda un rato y entonces me dan 300 likes más? Entonces, ¿cuáles son, ahora regresando a Ana, no se puede aislar a los chavos de la tecnología, sin embargo, sí hay, y de hecho no se debe aislar a los chavos de la tecnología, ¿no? Porque entonces caes en riesgos de salud mental diferente, como castillo de la pureza. O sea, la tecnología ahí está, ¿no? O sea, no puedes solo aislar a un niño porque entonces es también quitarle ciertas habilidades y ciertas cosas que tiene que tener ya de acuerdo al desarrollo actual de la sociedad. ¿Qué es lo que como papás tienes que cuidar? El balance, ¿no? Los factores protectores que se han visto en relación a juego e internet en niños es justamente el que haya una socialización en la vida real, ¿sí? Que haya un tiempo específico para los juegos, que haya deporte. De hecho, el deporte sigue siendo el mejor en los ensayos clínicos controlados, perdón a los farmacólogos, ¿no? Pero sí, o sea, es el yo puedo tener esta sensación, como decía Gis, de estoy ganando, pero en el soccer, ¿no? Y tengo cuates y estoy, y entonces, ¿qué es lo que tienen que cuidar? El que haya un balance. También pasa mucho que luego los videojuegos, las redes sociales, todo tiene para mayores de, y los papás ni siquiera leen eso. Y entonces estás metiendo a un niño a jugar algo que no tiene la capacidad para entender, para dominar, para hacer, socializando con gente mayor, en peligro de ciertas otras cosas, porque no estamos al pendiente de qué están haciendo tus hijos en Internet. Y es como, y yo creo que ese ha sido el problema en general. Yo pienso así en niños que manejan bien el Internet versus niños que no manejan bien el Internet en mi consultorio. Es a qué edad se lo soltaste y qué estás haciendo mientras el niño lo está viendo, ¿no? De pronto platicas con los papás, ¿qué hace? ¿Ve YouTube? ¿Qué ve en YouTube? No tengo idea. ¿Eh? O, y Totalmente, entonces totalmente. ya se metió en X tema porque publicó tal cosa en Instagram, como por qué trae Instagram o como por qué tú no sabías que estaba publicando estas cosas. Entonces, tienes que estar al pendiente. Y eso para mí es como el mayor tema de la crianza de adolescentes. En realidad, los libros dicen, tienes que estar tan al pendiente como de un preescolar, de forma diferente, porque hay que darle cierta autonomía, pero tienes que estar. Sí, sí, ya nos lo decía, ¿no, Gis? Que cuando decíamos que ya por fin íbamos a ir empezando a recuperar cierta libertad y íbamos a podernos dedicar más a la parte profesional, era, no, en el adolescente es cuando más te necesitan. Yo, bueno, ok, está bien, un embarazo otra vez, primeros 3 años. Perdón, Lausi, desde hace ratito nos quieres comentar algo. Adelante, por favor. Lo que pasa es que la doctora Dani ya me había contestado porque justo era como entonces los grupos vulnerables son aquellos que no tienen esta socialización, que quizás no tengan este reconocimiento ah, en cuanto a logros o capacidad o esfuerzo desde pequeños y de alguna manera el juego y los juegos que son en comunidad en línea en tiempo real pues son más pueden predisponer mayor una adicción. Entonces mi pregunta viraría lo siguiente, para ambas. Am, Hablando de entonces prevenir desde el uso regulado en cuanto a los videojuegos, entendiendo que no solo es, por ejemplo, ganar ciertos ítems o puntos, sino también que fomentan otro tipo de socialización que ya es muy ajeno a nosotros, a nuestra época, pero que para ellos es pues prácticamente del diario y en diferentes plataformas y en diferentes juegos.
Entonces, ¿cómo se puede manejar justo la educación o la preparación a los papás para justo prevenir que haya estos chicos más vulnerables de, por ejemplo, entrar ya en un proceso de adicción? Si quieren, empiezo, pero seguramente Dani también lo abordará ahí más a fondo porque ella ve familias. Definitivamente, y yo lo he visto con los adolescentes que lamentablemente cada vez me llegan más. Yo normalmente veía adultos con adicciones, ahora realmente veo muchos adolescentes en estos procesos. La realidad es que si no trabajamos con los papás, va a ser muy difícil que podamos tener una prevención y evitar los riesgos. O sea, los papás, si están completamente ajenos a la etapa del hijo, no va a haber manera de que les pongamos estos límites o esta estructura, porque los chicos de por sí tienen una necesidad grande de experimentar. Entonces, si los papás no se, o sea, y por eso es que ya los papás tienen que entender que en esta etapa no van a tener más tiempo libre, tienen que ponerse a ver qué cosas le podrían gustar a sus hijos, desde ir a un concierto de piano, desde ir a un partido de básquetbol, desde meterte a una liga de voleibol, desde meterte a tenis, o sea, un montón de actividades para que entonces el chico no solo tenga la opción de, ok, agarro mi teléfono y me conecto, ¿sí? Porque de pronto aquí yo voy a tener un montón de actividades que yo como papá no voy a poder ni siquiera saber que existen, porque uno ya pierde la noción de todas estas tecnologías y que finalmente en pandemia, por ejemplo, lo que yo sí observé, incluso lo observé aquí con mis hijos, era de que, bueno, todos nos volvimos muy diferentes en nuestros preceptos del uso de electrónicos, porque finalmente la escuela te lo solicitaba, pero a veces uno decía, bueno, pues está jugando un videojuego, pero está en línea conectado con sus amigos y está hablando y los está escuchando, pues al menos que así socialice. Sí, aquí el punto es que, y yo lo vi con mi hijo, ¿no? O sea, sí, se conectaban 5 niños en un mismo videojuego, ¿no? En línea, y ellos con el celular prendido, hablando, ¿no? Para que se escucharan, pero aquí el tema era, tenemos que, y lo hablé con algunos papás, tenemos que ponerles límites, porque yo entiendo que no se ven y que se extrañan horrible y que quiero que sigan en el vínculo de la amistad, pero tampoco podemos permitir que jueguen más de 3 horas, porque entonces ahí ya, ¿no? O sea, si físicamente uno no aguanta un partido de fútbol 3 horas, pues evidentemente en la parte del videojuego tampoco. Entonces, ahí es empezar a trabajar como con estas cuestiones de límites y yo creo que Dani ha de tener mucha chamba con los papás, porque si no se integra a los papás en ese tipo de intervenciones tempranas, o sea, cuando tú ya empiezas a detectar ciertas dificultades en los adolescentes, híjole, es bien complejo, o sea, es bien complejo. Entonces creo que por ahí tendríamos que ir empezando. Y también, ¿saben? Pienso con todo esto que están mencionando, en realidad es como, pues hacemos el intento de separarlo en adicción a videojuegos, pero francamente son un chorro de conductas que pueden o no estar solamente exclusivas con los videojuegos, ¿no? O sea, ya lo decía Dani, en realidad tiene que ver con redes sociales, también lo decías tú, Gis, ¿no? O sea, en realidad son un chorro de conductas que más bien podríamos decir como pues eso, como el enganche a esta parte electrónica, ¿no? Pero ni siquiera necesariamente ahí, ¿no? Más bien es como esta sensación de la búsqueda de la inmediatez, ¿no? Y como justo está reforzando constantemente estos circuitos de recompensa de una forma, pues muy poco natural, ¿no? Muy poco parecida a la forma natural en la que se solía producir hasta hace 20 años, ¿no? Sí, Este, yo pensaba abordar la pregunta de Lau desde el tema de dualidad. En realidad, Gis, yo no sé qué opinión tengas al respecto, pero digamos, en mi práctica clínica con adolescentes, lo más usual es cuando ves ya a alguien enganchado, o sea, ya alguien que no está como ahí jugueteando con una sustancia o jugueteando con una conducta, sino en serio está enganchado,
trae, trae un tema psiquiátrico que no fue diagnosticado a tiempo, que de alguna manera la sustancia o, el juego le dio lo que le estaba haciendo falta. ¿No? Entonces creo que es muy necesario que como papás estemos al pendiente de cómo están nuestros hijos en general en las áreas en las que valoramos, ¿no? Tienen amigos, se divierten, duermen bien, les va más o menos bien en la escuela, o sea, están contentos, socializan contigo, cómo experimentan sus situaciones emocionales, si están todo el tiempo irritables, si los maestros te dicen, se pasa el recreo solo, cosas sí, son cosas que tendríamos que, pues, como visitar a algún especialista en salud mental, como para ver si hay algo, pues, de riesgo que no está siendo atendido, que después puede acabar en una historia de me encontré tal sustancia o me enganché en un videojuego, ¿no? Si hablamos específicamente de videojuegos, que es el tema de hoy, y les digo, en realidad aquí no hay tanta evidencia y no se ha estudiado tanto, o sea, del lado incluso occidental, hay algunos estudios europeos, pero los más son asiáticos, ¿no? Y a la hora de explorar a esta población, a los asiáticos, pues uno, tienen harto acceso a eso, así como aquí estamos viendo más sustancias, como dice Gis, pero que hay más sustancias, y es la verdad, ¿no? Entonces, de pronto, están a la mano. Pero bueno, ¿qué les hacía falta a estos chicos en los estudios retrospectivos? Pues estamos hablando de chicos que traían temas de neurodesarrollo. En mayor proporción, curiosamente, ni siquiera son estos, sino son chavos que estaban deprimidos y ansiosos. Entonces, de alguna manera, encuentran el juego que les da esta sensación de satisfacción y como dice Gis, es un tema de aprendizaje. Entonces, al principio es nada más como me metí a jugar a ver qué pasa, me da esta satisfacción. Luego me metí a jugar porque ese día no sé, me bulearon o me trataron feo en la casa o reprobé y me siento mal y resulta que ahí me dan mis likes o me dan mis puntos o me dan mi super espada. Entonces, y se va reforzando y se va reforzando y se va reforzando hasta que queda cambiada tu vía de recompensa y entonces pues, existe una adicción. Y entonces creo que esto es algo como muy importante, ¿no? El checar que finalmente las poblaciones vulnerables, ya sea porque traen algo de salud mental, tienen depresión, tienen ansiedad o pertenecen a grupos diferentes, ¿no? Por ejemplo, tal vez no nos vamos a meter en que si los trastornos del neurodesarrollo es una enfermedad o no, pero tienes algo distinto que te hace atípico, que te hace tal vez no sentir que encajas y resulta que te metes a un mundo virtual en donde hay muchísima gente con estas características y entonces te metes ahí. Ahora, ¿eso es bueno? Sí, sí es bueno. Pero hasta cierto punto. Entonces, lo que trabajo mucho yo en familias y específicamente con mis chicos neuroatípicos, que son muchos, son ciertas particularidades que tienen ellos, porque no los vas a forzar a relacionarse con los populares del soccer, ¿no? No va a pasar. Pero entonces, ¿qué otra área? No, pues es que me gusta el anime. Bueno, vamos a buscar grupos reales de gente que vaya a hacer coasting, o sea, entonces, y ahí empiezas a socializar real y puedes tener tus amigos en línea y puedes tener tus amigos con los que vas y te disfrazas en los Comic Cons y cosas así. Entonces hay que buscar la manera de que los chicos, de acuerdo a sus características, estén cumpliendo con sus tareas psicológicas, aparte de estar socializando en los juegos o aparte de sí estar queriendo una vida de gamer. Ah, Balance. buenísimo. Y también quería preguntarle a Mafer, que está más, porque nosotros ya lo vemos como en nuestros pacientes o en nuestros hijos, pero sí tenemos aquí una joven que nos puede dar un poco más la experiencia actual desde su edad, eso cómo se vive. No sé, Mafer, ¿tú qué experiencia ves? O sea, tú sí ves, ¿tú pensarías que estamos patologizando mucho o tú crees que es como muy normal esto? O sea, no sé, estamos demasiado preocupadas. Pues justo hace un año estaba platicando con un amigo, es un poco más grande que yo, y aunque no tiene como tal, pues la adicción a los videojuegos, pero sí juega muchísimo los videojuegos, y me estaba contando que tiene amigos que él considera que son sus mejores amigos, que sacó de ahí, de los videojuegos. Entonces, a mí me pareció muy extraño eso, pero bueno, viendo la película me acordé mucho de él. Mm. Y de mi edad no, no veo gente así. Lo que sí estoy viendo es justo esto que la gente de mi edad, mis amigos o así, que ya tienen hijos, a sus niños chiquitos, en vez de darles un juguetito como antes
se nos daba luego para callarlos o algo así, videojuego, aquí está tu iPad, entretente ahí. Entonces, también justo tenía una pregunta de eso, de si el hecho de darles los videojuegos desde chiquitos o la tecnología desde chiquititos puede hacerlos como más propensos a generar esta adicción o a, pues sí, a que estén muy metidos en eso. Yo creo que esa pregunta sí podría aplicar como con las sustancias. Entre más temprano tú tienes la exposición tanto a la conducta como a la sustancia y está tu cerebro precisamente en este desarrollo, pues va a ser posiblemente más difícil que tú tengas otros mecanismos para experimentar novedad, porque finalmente con el tema de los videojuegos es tan rápido, o sea, tú logras un nivel y ya te cambiaron las reglas, logras otro y entonces la novedad te la están metiendo todo el tiempo. Entonces, es por eso lo peligroso. Entonces, en la medida que tú vas retardando a ese pequeño en el acercamiento a estas conductas, pudiera disminuir el riesgo. Ahora, es cierto, retomando lo de patología dual, efectivamente, en estos chicos que pudiéramos ver a lo mejor más enganchados, tendríamos que descartar desde una depresión, desde un tema de ansiedad, desde un trastorno por déficit de atención. O sea, finalmente la parte impulsiva la vamos a tener muy alta. Entonces, o sea, no sería una sorpresa. De hecho, yo les podría decir que todos los pacientes, que no han sido tantos, pero al menos me puse a contar y he recibido en estos de la pandemia para acá, yo creo que como unos 5 pacientes con juego patológico. La mayor parte de ellos iniciaron muy jóvenes con este tema de las apuestas, o sea, no el típico de ahí empecé a apostar en las canicas, ¿verdad? No, pero sí tenían esta tendencia de que en cada juego retaban a ganar dinero, ¿me explico? Y esto pues desde chiquitos, ¿no? Y entonces pues va creciendo y siempre no es una sorpresa que haya otra patología, ¿sí? De base, ¿sí? Entonces, en mi pequeña muestra, sí les podría decir que la patología dual siempre está presente. Y no nada más o sea, en este caso, de una patología psiquiátrica, pero además, el tener este tipo de conductas adictivas me facilita tener consumo de otras sustancias. Entonces, está asociado a consumo de alcohol, a consumo de marihuana, consumo de estimulantes. ¿Por qué? Porque de pronto si yo estoy clavadísimo en un tema de que quiero estar jugando, pues me meto un estimulante para no dormir. Y entonces esto me va a facilitar que yo lo vaya asociando a otras conductas adictivas o incluso sustancias, ¿no? Que de pronto ya se hace ahí un masacote de síntomas. Por eso es que es complicado un poco la intervención cuando ya piden la ayuda, porque tardan muchos años en solicitar ayuda. Y el asunto es que sí tiene que ver con lo que estás preguntando, Fer, o sea, al final, como parte de estas tareas psicológicas de las que yo hablaba al principio, tienen que ver con el desarrollo de habilidades, ¿no? Entonces, ¿qué tienes que aprender a haber hecho para los 3 años, haberlo 4, haber regulado, haber tolerado la frustración, etcétera, ¿no? Y entonces, ¿qué tienes que haber hecho para los 6 años, para los 7? Todo eso está como bien descrito. ¿Qué pasa si en vez de que yo aprenda a regular un berrinche como tendría que haber hecho a los 3, me dan el iPad para que me calle? De alguna manera hay una conducta de aprendizaje me regulo con el iPad. Y entonces eso es lo que me calma y entonces es lo que mi cerebro está aprendiendo. Entonces sí está haciendo como mayor riesgo en que yo acabe enganchado a algo. Ahora, por edad, y hay recomendaciones de la APA y de la APA Psicología, de cuánto tiempo, de acuerdo a la edad, tú puedes estar expuesto a pantallas en general, a juegos, etcétera. Les digo, además, hay juegos para cada grupo de edad. En teoría, preescolares no deberían estar expuestos, o sea, no es una edad en la que tú agarres estímulos de esta naturaleza, o sea, los preescolares es jugar, ¿no? Y es jugar en vivo y entonces desarrollar cierta psicomotricidad y tal, y el juego es una cosa totalmente importante y específica de cada edad de la preescolar, y luego para los niños de 6 a 12 hay ciertos juegos que
que valen la pena, juegos que no, y uno tiene que estar al pendiente, que de ahí es a donde también voy con este amigo que platicabas. Creo que también, más que patologizar, también tiene un lado bueno la tecnología, ¿no? Finalmente nos está permitiendo tener esta reunión, también justamente esto bueno, no tenía ningún amigo, ahora tengo uno. Pero el punto es como, no sé, pienso ahorita, se me ocurre random, como psicoterapia, ¿no? Tú vas a psicoterapia y aprendes una herramienta, bueno, entonces transpórtala al mundo real, ¿no? De nada sirve que aprendas a expresar tus emociones si no te sirve para pues, ponerle un límite a tu marido o qué sé yo. Entonces, de alguna manera, sí hay habilidades que tú agarras de los juegos, que sí visoespaciales, que sí socialización, que sí tolerancia a la frustración porque perdiste, tal, pero entonces hay que tener un espacio para el juego y que sea de acuerdo a tu edad. Y también un espacio para estar en la vida real. Incluso eso sale en la película, ¿no? O sea, como no te quedes en la vida real y al final limitamos el tiempo en el que podemos estar en el metaverso, porque así es. Y yo pienso, por ejemplo, yo tengo mis mejores amigos que todos por alguna razón vendieron sus cerebros y están por todos lados. Y la verdad es que es bastante rico poder tener una relación con ellos todos los días porque están a un WhatsApp paso de distancia, es bonito. Eso no sustituye el que yo pueda reunirme con María el sábado, o sea, todo en balance es adecuado y Ok, está padre. Dani, un poquito siguiendo esta idea que nos has dado, tengo la idea de que cuando salió eh, que la adicción a los videojuegos era un trastorno, fue todo un boom. Y hubo Ujú. la parte pro, la parte en contra de, a ver, yo no soy adicto, porque llevo años jugando. O sea, hubo drama de muchos gamers, ¿no? Sí. Y entonces, ahorita con lo que hemos estado platicando, ustedes han estado hablando de un balance, de encontrar un equilibrio, pero creo que también sería importante poder dar estos tips tanto a los adolescentes, jóvenes y padres, para que puedan ellos saber en qué, o sea, cuándo es una señal de alarma y cuándo no, porque tampoco me encantaría que algún papá que viera esta entrevista, terminando la entrevista, vaya con el chavito que lleva media hora jugando, Sí. está a punto de alcanzar el nivel y ¡zas! Se lo apaguen para que no Sí. haga una adicción. Entonces, como que, ¿cuáles serían estos tips que se les podría dar a la gente? O sea, ¿cuándo sí, cuándo no? Yo creo que eso tiene que ver con lo que Gis platicó al principio, como cuáles son los criterios cuando ya Y hay una acción, igual lo quieres desarrollar más. sí, sobre todo tal vez sería, por ejemplo, observar a tu hijo primero, ¿no? Observar si se está quedando muy tarde, si respeta cuando le dices dámelo, si cuando lo ves justo que está muy enojado, ¿qué es lo primero que hace? Porque a lo mejor un niño enojado te grita, se enoja, se va a su cuarto, ¿no? Te avienta la puerta, pero ¿qué se va a hacer? ¿No? Porque si lo que primero hace es encender, ¿no? Su consola, bueno, ahí o sea, empezaríamos como observando qué es lo que está en su cotidianidad, ¿no? Porque definitivamente no todo es malo. O sea, finalmente ayer discutíamos un poquito la película y decíamos, bueno, María nos comentaba, la parte visoespacial me parece que les favorece muchísimo, lo cual yo coincido porque lo he visto, ¿no? Sí, claro, los chicos ahora tienen una capacidad para dimensionar dado estos trabajos y lo hacen increíble, ¿no? Y te hacen una presentación en 5 minutos y las habilidades a nivel, ¿no? Motriz ahí perfecto, pero el tema es que sí, yo creo que sería que tanto el chico también centra su discurso en un contenido, por ejemplo, no hablemos de un videojuego, pero hablemos tal vez de una red social, ¿no? Qué tanto la chica o el chico están empeñados en subir historias, en tomarle foto al hot cake que se van a desayunar, en el que van de vacaciones y solamente quieren la foto linda de la playa y luego no me importa estar en la playa, ¿no? Entonces, todas esas cosas son como las que antes de, o sea, tendríamos que observar, ¿no? Y sí, pues finalmente los ciclos básicos, ¿no? El sueño, la alimentación, ¿no? Las tareas,
ahí tendríamos que empezar a observarlo. Pero les digo, sí es cierto lo que dice Dani, es muy real. Si tenemos una patología de base, seguramente vamos a encontrar que incluso tratando la otra patología, probablemente cambie incluso la conducta del lado hacia lo del electrónico. Y para pensar específico en adicción, Ana, pues tienes que ver que lo que sea la conducta, está limitando el funcionamiento de otras áreas que son importantes, ¿no? Por ejemplo, yo pienso en mi consultorio, en mi experiencia empírica, una adicción real a videojuegos, Cristo. Ujú. Y sí, era un chiquito que se tenía que levantar a las 2 de la mañana, no importa que tuviera examen, que tuviera fiesta, que iba tal, sino porque ese día iban a abrir el siguiente mundo, ¿no? Y entonces estaba dispuesto a pelearse con todo el mundo, a no hacer nada de su vida, a no ir a la escuela, le valía la escuela, ¿no? Y le valía la socialización real porque ya estaba clavado en ese tema. Entonces es el descuido de todo lo demás, que lo más importante es, iba a decir la sustancia, pero en este caso, pues el metaverso o este mundo, ¿no? Y entonces ya se hizo ese patrón de recompensa, ya este cerebro está modificado a que no me importe nada, o sea, más bien que no me importe nada más, en mayor importancia, que obtener mi recompensa. Y entonces ya es pajís, ¿no? Sí, además, yo siento que justamente se vuelve una cosa, justo, o sea, la mayoría de los cerebros, cuando tú los expones a otro tipo de cosas que son, que te hacen disparar en el mundo real, te engancha más, ¿no? O sea, la mayoría de los cerebros, si tú lo logras jalar hacia allá, o sea, por ejemplo, eso es muy claro. Tú ves a los niños, pueden estar todos clavados con el celular. Si de repente los pones juntos, sueltan el celular, o sea, no, prefieren empezar a platicar entre ellos, y dependiendo de la edad, pues, o juegan o ya empiezan a chismear si son adolescentes, o incluso uno como adulto, ¿no? O sea, como que son cosas que uno empieza a hacer como para suplir momentos desagradables. A lo mejor es eso, que con mucha facilidad se pueden volver estas cuestiones como de evasión, ¿no? O sea, que de repente sin darte cuenta estás evadiendo a través del scrolling, evadiendo a través del jueguito, y que de paso te da muchas recompensas y te hace sentir contento, ¿no? Sí, incluso, o sea, si lo pensamos para nosotras mismas que tenemos redes sociales, Ujú, ¿no? ¿Cuándo estás en la red social? ¿No? exacto. O sea, no estás haciendo nada, ¿no? O sea, el tiempo que estamos nosotras chismeando ahí, cenando, la verdad es que no estás pegada a la red social, ¿no? Pero si estás solo, pues ahí estás, ¿no? ¿O qué estás poniendo en la red social? Te hace falta, ¿no? Mucho cuando lo lees, así, cuando yo veo mis temporadas de Ardida, estar súper ardida, se nota, ¿no? Entonces, ¿qué están haciendo estos niños? Pues están llenando lo que no tienen. Y sí, efectivamente, ahorita te dije, ¿no? Me ayuda a estar con mis amigos a distancia. Sí, claro, pero si tengo una invitación al cine con mis amigos de aquí, pues prefiero ir aquí. Y entonces ese es el tema. El asunto es que los niños tengan de todo. Está padre que tengan su amigo en Corea con el que justo pueden hablar de este tema que no pueden hablar con otro, pero también que tengan sus amigos aquí con los que pueden ir a jugar otra cosa. Y entonces el que aprendan a manejar la frustración y no que aprendan que nada más es metiéndose al juego que tiene recompensa. Entonces, como un sí convivir en la vida real. Y además, pues sí está padrísimo que te dé la oportunidad de tener un amigo allá o de tener a alguien con algo en común, o pues este chico del videojuego acabó ligando, lo que tú quieras, o sea, tal vez con una chica que no hubiera conocido en la vida real, pero te digo, todo con cuidado y todo con un manejo de esto es para llevarlo a la vida real, no para que te claves aquí. Sí, está un poco extraño en la película. La división fue 2 días reales y el resto allá. Eso estuvo un poco extraño en la película. Está muy Pero, Steven Spielberg al final. ¿verdad? Exacto. Pero justo también siento que en eso es en donde tenemos que tener cuidado. Creo yo que, no sé si estén de acuerdo conmigo, pero yo siento que en realidad cada vez va a ser más difícil, porque cada vez somos generaciones más y más y más expuestas a estas recompensas inmediatas. Entonces también hay un asunto de que los propios papás, pues no toleramos, o sea, no permitimos, voy a ponerlo más bien de esta forma, no nos permitimos el tiempo necesario para que nuestro cerebro encuentre una alternativa. O sea, por ejemplo, estoy cenando
y mis hijos están ahí y empiezan a fastidiarse y yo misma no me doy el tiempo, ni se lo doy a él, ni me lo doy a mí, de encontrar una forma de procesar esto que está pasando en la inmediatez, pum, le suelto el teléfono, todos tranquilos, cenamos delicioso, ¿no? O sea, al punto que yo y Iñaki nos la pasamos preguntándonos cómo la gente antes podía salir con niños, ¿no? Y la realidad es que, pues, eso, yo recuerdo dormirme debajo de las mesas del restaurante, ¿no? O sea, así, pues eso hacías, ¿no? O sea, los adultos te ignoraban el suficiente tiempo como para que te quedaras dormido y ya, ¿no? En algunas ocasiones, ahora, pues bueno, te pasan el teléfono y, ¿no? Pero bueno, creo que esa es una cosa que está pasando. Y Lausi, por favor, adelante. Sí, solo quería justo reforzar la parte de supervisión, porque por ejemplo ahorita que decían que ligó a alguien en línea, desafortunadamente muchos de los juegos que justo requieren como que un adulto dé de alta el juego para el uso de los pequeños, no todos los usuarios de esos juegos son pequeños, ni son niños, sino que justamente desafortunadamente saben que solo son para esa población y están al pendiente de esa población para obtener cierta información de ellos y eso de alguna manera poder generar un tipo de relación de poder que no es adecuada para un pequeñito o un adolescente. Sin embargo, por la falta de supervisión y también, incluso lo que comentaba Gisa en otra ocasión, el poder tener la confianza de decirle a mi padre, tutor o adulto de confianza, oye, estoy conociendo a alguien aquí, pero ¿qué onda? No dar esa parte de confianza, eso puede limitar el que uno como adulto pueda intervenir previniendo un tipo de relación al que el pequeño no debería estar expuesto, pero lamentablemente sucede. Entonces simplemente quería hacer un highlight en ese punto, porque a veces a los adultos que podemos estar ahí, necesitamos sí dedicarle tiempo cuando está en pantalla, a lo mejor así como de reojo, para justo ver qué tipo de interacción, incluso explicarle al nivel de cada individuo, o sea, si es niño, al nivel del niño, y así a cada adolescente, en cuanto a los riesgos que conlleva el estar en ese tipo de red. Y eso involucra en nosotros educarnos en ese sentido para poder digerir y dar esa información adecuada este, a esa población. Hola, ese es un temota y qué bueno que lo tocaste. Yo creo que valdría la pena hacer una sesión específica del uso de tecnología y parentaje, porque tal cual, ¿no? O sea, de alguna manera los papás aprenden que el tiempo de tecnología es como el tiempo para ellos desconectarse, como dice María, así de, ay, ya basta, no, toma el iPad. Y entonces, y lo que dice la evidencia es como justo lo contrario, lo que decíamos de adolescencia, ya crecieron, ya puedes soltarlos, y el tiempo de tecnología tampoco, ¿no? Y algo que es bien, y pues sí, hay 8.000 recomendaciones de acuerdo al juego, de acuerdo a la red social, de acuerdo a tal, pero el problema con la tecnología, y es lo que sale en la evidencia, es que cuando tú estás, o sea, ¿cuánto toma a Ana y a ti hacer un artículo? Aún con el genio de Ana, ¿no? Y entonces en lo que tú quieres valorar cuáles son los efectos del Twitter, los niños ya te dicen, ay, Twitter es para papás, ¿no? Y entonces ya están haciendo otra cosa Bueno, que ya es... no se llama así. Entonces la ciencia que nosotros hacemos no está al nivel de lo que crece la tecnología y de sus riesgos, y incluso los mismos parental control tampoco, ¿no? Entonces los niños te comen en ese tema y tienes que estar súper al pendiente. Y sí, efectivamente tienes que haber creado este vinculito con tus hijos que te tengan la confianza de decirte, ay, ten un noviecito, ¿no? Que pasa mucho en el consultorio, me lo dicen a mí, se lo dicen a los papás, y pues los papás están más al pendiente, pero hay casos donde no. Y justo por eso les decía, no puedes restringirlos, porque el restringir hace que ellos busquen y van a encontrar. Y entonces hay que estar al pendiente y no hay de otra. Por eso es una chambota los que decidieron hacer esto. Parentaje. Sí, totalmente. Yo creo que un capítulo importante sería todo lo que tiene que ver con la violencia digital, porque efectivamente, ¿no? A lo mejor pensamos en la violencia externa, ¿no? Cuando estamos en calle y ahí sí cuidamos mucho, pero pues finalmente
tenemos un montón de fenómenos desde acoso, desde el hating, desde el grooming, desde suplantación de identidad. O sea, hay un montón de situaciones que tanto a niños, adolescentes, igualmente adultos, o sea, están expuestos. Entonces, un buen tema, María, para que lo tomen como para analizarlo, porque sí está bastante fuerte y grave, ¿eh? Claro, no, totalmente. Además, o sea, creo que es un tema que no solo es interesante, es un tema, como dicen, necesario y que no tiene que ver solamente con videojuegos, tiene que ver con toda la exposición digital, tanto para adultos como para niños, ¿no? O sea, también creo que nosotros mismos como adultos no nos damos cuenta de, pues de tal, o sea, por ejemplo, yo una decisión que creo que es de las más sanas que he tomado en mi vida fue cerrar mi Facebook, porque me di cuenta de que yo personalmente yo, soy muy incapaz de medir, de tener presente que el universo de gente que va a poder ver lo que yo escribí, ¿no? O sea, me puedo enganchar cuando alguien me toca un tema sensible, o sea, por ejemplo, si de repente alguien aleatoriamente hace algo estigmatizante para la salud mental, me siento muy obligada a responder y pues no es el mejor lugar, ¿no? O sea, no es la mejor manera y entonces derivó en muchos momentos de malestar. Afortunadamente, no más que eso, ¿no? O sea, no perdí amistades ni nada de eso. Pero vi cómo claramente podría llegar a ocurrir, ¿no? O sea, dije, esta conversación en un lugar, en un momento adecuado, llevada de la manera adecuada, con esa misma persona, hubiera tenido un desenlace bien distinto, ¿no? Entonces, es como, no, o sea, no, sí importa la forma en la que nos comunicamos, creo que es importante eso, ¿no? Definitivamente hagamos un capítulo sobre eso. Ok. Bueno, Y justo en este sí, tema, pues igual, ¿no? O sea, ¿quiénes son los que acaban sufriendo más grooming o como los que acaban metiéndose a más cosas de riesgo? Los más vulnerables, ¿no? O sea, al final te digo, el niño popular que hace ejercicio, ¿qué tal? Pues va a ligar en la vida real. Pero si tienes un chiquito LGBT que no hay mucho donde en su escuela o que está siendo estigmatizado o que sus padres no lo aceptan, pues va a encontrar quien lo acepte, sí o sí, ¿no? Y pues puede que sea alguien muy amable o puede que sea un adulto que lo está buscando, ¿no? Entonces es importante tomar en cuenta el que los niños estén desarrollando sus habilidades sociales, sí, claro. vengan como vengan de fábrica. Claro, totalmente, sí, sí, creo que ese es un tema central. O sea, por ejemplo, yo tuve una expresión muy cercana con dos niños, de hecho son hermanos. Uno tiene autismo, el otro no lo tiene. El autismo que tiene es muy leve, o sea, es un autismo de alto funcionamiento, pero aún así era muy notorio como, aunque los dos estaban en la tablet, porque era como algo ya muy normalizado, eh, en cuanto empezábamos una interacción, el que no tenía autismo soltaba la tablet sin pensarlo dos veces y se unía al juego. El otro, digo, había que explicarle, eso es parte de su propia condición, pero había que explicarle por qué sería interesante que dejara la tablet y se uniera a jugar, ¿no? Y lo hacía, o sea, sí lo hizo, ¿no? Pero sí como que me decía varias veces, pero es que yo no entiendo, o sea, no entiendo por qué quieres que yo suelte mi tablet. Ahorita está muy divertido estar en mi tablet, no entiendo por qué quieres que yo juegue contigo, ¿no? Entonces había que hacer como todo ese proceso para explicarle y al otro no había que explicarle nada, o sea, justo esa vulnerabilidad es mayor y entonces justo haces que esos déficits crezcan, ¿no? O sea, es un niño que de por sí viene atrás y luego tiene esta cosa que va a ser, le va a dificultar todavía más el intentar, ¿no? O sea, el salir. Rechazo de padres, estigmatización de maestros, los mismos papás dicen es que algo está mal con este niño, ya suelta la tablet y finalmente la tablet le está dando la dopa que les explicó Gis al principio, le está dando la recompensa. Totalmente. Lauris. Sí, algo en ese sentido que es como uno como papá, de alguna manera entender que no siempre va a estar en el mejor momento todo el tiempo, pero que eso de alguna manera puede mediarse un poco a través del autocuidado que puede llegar a tener, una palabra que está muy usada,
pero que puede ser literalmente 5 minutos de algo, de 5 minutos de respirar, a lo mejor 5 sentadillas, comer lo mejor que puedas, tratar de dormir lo más que puedas y en la medida que puedas, porque obviamente todas estas medidas de autocuidado están sujetas al nivel socioeconómico que tengas, que es de alguna manera un privilegio que te va a permitir tener el tiempo para tener más autocuidado o no. Pero en esa medida entender que trates de tener la mejor disposición en actitud para poder escuchar y saber cómo es tu pequeño y en ese sentido entender la diferencia, como por ejemplo la situación que planteabas, Mari, de este pequeñito no hay problema si empieza a socializar, pero este pequeñito sí necesita una explicación de la transición de una actividad a otra para que la acepte y la integre incluso como parte de su rutina. Entonces, es parte incluso de lo que decías de la evitación, o sea, es entender que puede ser que mi malestar emocional en ese momento sea tan grande que a lo mejor en cierto momento haya una disrupción del mismo, pero puedo enseñarle a ese pequeño que yo me equivoqué en ese momento de regulación, que la mejor manera sería hacer esta en la que le estoy diciendo, expresarle mi disculpa por no haber actuado de la mejor manera posible, pero que la explicación de por qué se tiene que hacer este cambio es a partir de que estoy buscando un bien en su parte y no porque no sea para mí importante el que él necesite socializar o ganar este nivel en el juego, sino que a partir del tiempo establecido del uso de la tecnología, a lo mejor ya se llegó a ese tiempo, que podemos negociar el que quizás si le va a tomar solo 10 minutos alcanzar ese nivel, va, pero yo estoy contigo, pero algo que tenga que ser muy platicado y muy elaborado, pero partiendo también de que ese papá es humano, que tiene necesidades, que también puede estar muy cansado y como decía Dani hace un momento, es una labor titánica y que en ese sentido, entre más se promueva el autocuidado en él, va a estar en mejores condiciones para poder atender a su pequeño a partir de cómo el pequeño lo necesita, con el pequeño y el adolescente también, pero eso se fomenta desde que es pequeño. Y en ese sentido va, o sea, aprender que evitar no es quizás la mejor manera de acercarnos a las emociones difíciles, por decirlo así, sino que nosotros aprender a trabajar con ellas es el mejor modelo que podemos enseñarle a ellos de cómo lidiar con estas emociones y que puede ser que a lo mejor si juego Tetris un momento diga, bueno, ya simplemente se reguló mi emoción, pero ahora tengo que abordar el problema que está detrás de esa emoción, entonces eso es ya solución de problemas y no distraerme necesariamente en el videojuego, porque de alguna manera sí voy a promover una meta que, por ejemplo, para ese adulto podría ser importante de ser un buen ejemplo para mi pequeño, que es para mí la meta importante. Entonces, a partir de eso, me distraigo un ratito, me regulé, ok, perfecto, entonces ahora veo qué tengo que hacer para solucionar este problema y ese es el ejemplo más valioso que yo le puedo enseñar a ese pequeño de que se puede distraer con esos medios, pero que no es el único medio para hacerlo, que no siempre va a ser efectivo y que también no es la solución a una cantidad de problemas que se puedan presentar en la vida, sino que yo soy el responsable y el agente de poder realizar esos cambios que necesito para obtener los resultados que quiero y que eso implica un esfuerzo. Y en ese esfuerzo hay malestar y que el malestar va a estar inherente a cada paso de la vida. Qué bonito, muchas gracias. Ya tengo un comentario de cierre también, lo traía ahí preparado, pero tiene mucho que ver con lo que dijo Lau y también con lo que dijo María en algún momento que no quiero ver pasar. Están los papás también sometidos a la inmediatez, ¿no? Hay un libro que me gusta mucho que recomiendo para los que hablen inglés que se llama The Gift of Failure, que habla de los procesos de crianza y es como justo en esta sociedad de la inmediatez los procesos de crianza han ido cambiando y hay mucha presión por los papás de tener buenos resultados, lo que sea que los buenos resultados sean planteados por el medio inmediato. Es decir, yo estoy en el súper y mi niño empieza a hacer un berrinche y es que están pensando los demás de mí, ¿no? O estoy llevando a mi niño a una escuela tipo
donde tienen que estar aprendiendo francés, japonés, tocar un instrumento y el hijo de tal ya hizo tal, y entonces de alguna manera los papás también están sometidos mucho al juicio de la inmediatez, a los resultados, ¿no? Que es algo que me gustó de la película y lo tengo que sacar, ¿no? Hay una frase en donde el niño dice, es que no se trata de ganar, se trata del juego. ¿No? Y creo que en realidad el proceso de crianza, del desarrollo, de ser papá, es mucho eso. Se nos olvida que el hacer un ajuste con el niño, venga como venga de fábrica, es decir, tuvo mal carácter, tuvo buen carácter, empata o no conmigo, está yendo bien en matemáticas, pero no en deporte, o está yendo maravilloso en todo, pero se porta mal, todo eso es un proceso y es un crecimiento y no debería evaluarse de acuerdo al resultado, ¿no? Y menos en la inmediatez. Entonces, tal vez haya un niño que le cueste más trabajo socializar que otro, pero eso no te hace a ti peor papá, ni al niño peor niño. ¿M? Y entonces el enamorarte de tus procesos, tanto el niño de sus procesos, de cómo está llegando a hacer lo que sea que tenga que hacer, ¿no? Y entonces no es que seas el mejor chef, sino, ¡guau! Aprendiste a hacer un licuado, ¿no? Y tú como papá, no es que sepas hacer, no sé, regulación conductual como lo haría Laura, sino es, esta vez sonría un poquito más o se calmó un poquito antes y qué hice diferente y entonces cómo lo puedo replicar, o sea, enamorarte de tu proceso de ser papá, no de tu resultado. Qué mega bonito, gracias. Sí, justo, creo que eso es bien importante. También hay un libro que también, no sé si está en español, pero que justamente es mindfulness llevado al proceso de paternidad, o sea, de paternal, ¿cómo se dice para que no sea del lado de los hombres? Sí. Bueno, de maternar, sí, de ser padre-madre, así, de un chicuelo, y que justamente se llama El Padre Consciente, ¿no? Y la idea que a mí me fascinó de ese libro era como, bueno, si tú estás esperando que este libro te diga ya qué estás haciendo mal y cómo hacerlo bien para regular las conductas que no te gustan de tu hijo, espérate, eso viene en los últimos capítulos. Y en realidad no viene nunca. En realidad, todos los capítulos, todos los primeros capítulos, te está eh, explicándote que justo eso es algo que tienes que soltar. O sea, que no, no estás haciendo las cosas mal, que hay cosas que a lo mejor te están llevando a lugares donde no quisieras estar, que a lo mejor no son los más deseables o los más adaptativos y puedes encontrar otras formas, pero que siempre tengas presente que lo estás haciendo con la mejor intención y te trates de una manera compasiva y además con mucha curiosidad acerca de quién es esa personita que tienes enfrente, ¿no? O sea, como decir, vamos a genuinamente aproximarnos con curiosidad a quién es esta nueva personita y esta personita, cómo podría abordarla. No para que hagan lo que yo quiero, sino cómo podría abordarla en general para tener una bonita relación, sea lo que sea que eso produzca al final, ¿no? Está muy bonito. Bueno, chicos, pues entonces, bueno, todo eso para decir que calculamos, pues, todos que necesitamos una sesión específica de cómo criar niños o de tips de cómo hacer eso, ¿no? Creo que eso estaría increíble. Bueno, y además de las otras de cuidados con redes sociales y todo. Pero bueno, entonces yo quiero agradecerles muchísimo. No sé si tengan un comentario final cada uno de los participantes, algo con lo que quieran que se queden las personas. Estos nos encantan porque además luego los hacemos como pequeños reels que son como los que se quedan para el Instagram, ¿no? Y que son como estos soundbites, ¿no? Estas pequeñas probaditas que dejamos. Entonces no sé si tengan como cierres que quieran proponer. Pues mira, yo básicamente justo retomando lo que Ana decía, no estigmatizar tampoco la cuestión de los videojuegos ni las redes sociales, pero sí buscar el equilibrio entre las diversas actividades reales, virtuales, ¿no? Para poder tener como esta capacidad de no sobreestimular solamente un área específica, en este caso la de la recompensa en cuestión de los juegos.
en los adolescentes. Yo diría como factor protector de eso, es decir, el no estar obsesionado con la recompensa, es enamórate del proceso, ¿no? Muy bonito. Ana, Pues creo que va hacia los chavos. Chavos, está padrísimo jugar, es aventurarte en muchos mundos distintos, pero no se pierdan la oportunidad de vivir su propio mundo, su propia realidad, porque van a conocer gente bien padre a lo largo de su vida. También van a conocer gente que a lo mejor no es tan padre, pero eso es lo que les va a llenar. Entonces, dense la oportunidad también de conocer su propio mundo. No se van a arrepentir. muy bien. Lausi, Mm, Una frase que vi hace poco que propuse para lo del trabajo de psiquiatría, que es: la salud mental no está en una foto. Y en ese sentido es como que lo que decían hace rato, tanto papás como pequeños son, digamos así, somos seres que estamos en continua mejora y cambio, y de alguna manera hay que aceptarnos en el momento en el que estamos, aprender que vamos a tener muchísimos errores a lo largo del camino, pero que a partir de ellos vamos mejorando igualmente. Y en ese sentido va también con la cuestión de aprender cómo manejar tecnologías nuevas, plataformas nuevas, programas nuevos, juegos nuevos, y que si de alguna manera la persona que ahorita está viendo esto está atenta y escuchando y tratando de aprender dentro de lo que se está viendo acá, pues de alguna manera ya está dando un pasito más hacia el cuidado de sí mismo, a lo mejor de las personas que lo rodean. Y eso igualmente es muy valioso. Y gracias. gracias Lausi. Mafer, Pues yo me quiero quedar con la frase que dice al final de la película, no me acuerdo bien cómo va, pero es algo como, al final, la única realidad es la real o lo único real es la realidad. Y también, pues, que hay tiempo para cada edad, tiempo para todo. qué bonito. Les agradezco muchísimo, chicas. Entonces vamos a estar retransmitiendo esto el día que Mafer nos diga que es pertinente hacerlo. Y listo, les agradecemos mucho su atención. Estaremos al pendiente de los comentarios que dejen en la plataforma, tanto YouTube como Instagram, para atender sus dudas y sobre todo lo más probable es que las retomemos en las siguientes entrevistas, que no voy a dejar que esto se quede solo aquí, ¿no? Y Ana, estoy segura que no me va a dejar que eso ocurra. Entonces, coméntenos si quisieran que tuviéramos esas otras pláticas que se nos ocurrieron o algunas otras que les interesen. Por favor, déjenos ahí sus comentarios. Estamos al pendiente. La idea justo es de Psiquiatría México es poder informar acerca de que sí es la salud mental, quitar los tabús, quitar el estigma y poder psicoeducar con información, ¿no? Desde una aproximación del conocimiento científico. Y entonces esperamos justamente poder brindarles la información que ustedes piden. Para eso necesitamos su feedback. Estamos más que dispuestos a escucharlos. Muchas gracias por escuchar. Gracias, chicas, por su tiempo. Cuídense mucho. Bye bye. Bye.